Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al abogado Renato Porras Nicho, eh, quien ha tenido la amabilidad de invitarme a esta ponencia, ¿no?, titulada Los principios del derecho del trabajo en el contexto de la flexibilidad laboral. Bueno, mi nombre es Max Henry Chauca Salas, soy candidato a magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y soy miembro activo del taller José Matías Manzanilla. Bueno, tenía algunos problemas al comienzo, pero me dice que ya está el video, ya está bien. Y bueno, comenzaremos. El tema de la flexibilidad laboral, ¿no? La división que he hecho en esta ponencia es en dos. El primer tema va a ser la flexibilidad laboral, como un panorama para poder adentrarnos también al tema de los principios del derecho del trabajo y cómo van a ser afectados, ¿no?, por la flexibilidad laboral actual. Entonces, son dos grandes temas que me toca desarrollar en esta oportunidad: la flexibilidad laboral y los principios del derecho del trabajo. Con respecto a los principios, no, con respecto a la flexibilidad laboral, es necesario primero tener un concepto de lo que es la flexibilidad laboral. En este caso he recurrido a Hermida Uriarte, Óscar Hermida Uriarte, que nos da una definición general, ¿no?, de la flexibilidad laboral, pero muy importante. Para Hermida Uriarte, la flexibilidad laboral está referido a este proceso de eliminación, reducción, ¿no?, o adaptación de la protección laboral clásica, y digamos que tiene como sustento, como intención, sea real o digamos por lo menos aparente, de mejorar la productividad, mejorar de inversión, ¿no?, y aumentar el empleo. Lo que vamos a ver ahora es un desarrollo, ¿no?, cómo se desarrolló la flexibilidad laboral. Según el doctor Jorge Rendón, para entender cómo encamina el derecho del trabajo hacia una determinada dirección, es necesario recurrir a la razón de ser de los cambios sociales que generan en el derecho del trabajo. Es por ello que el doctor ha dividido en tres grandes partes o tres grandes periodos, ¿no?, por los que ha pasado esta regulación del trabajo. En primer lugar, el periodo de la contratación, ¿no?, de la libertad de contratación total o ilimitada. El segundo periodo es la contratación la libertad de contratación limitada, y un tercer aspecto relacionado con el neoliberalismo contractual, ¿no?, o también denominado la flexibilidad laboral, que es actualmente que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el primer desarrollo del periodo de la contratación de la libertad contractual, este primer desarrollo de este primer periodo de la libertad contractual total, digamos que es un periodo que va desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Está dominado por el derecho civil y el derecho comercial. Y en este periodo también surgen las ideas o van a preponderar las ideas de Adam Smith, ¿no?, de David Ricardo, los economistas neoclásicos, que proponen una libertad del mercado, ¿no? La libertad del mercado y a su vez va a generar, digamos, una regulación automática, ¿no?, la mano invisible de la sociedad. Entonces, en este periodo es donde existe también la crisis de los gremios. Los gremios son estos pequeños grupos de trabajo que se generan en base a una jerarquía de digamos, de tres niveles. El primero de ellos es el del maestro, que es, digamos, el dueño de este establecimiento, y luego está en segundo lugar los compañeros, o también denominados son los compañeros, o también bueno, entonces, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, en un momento les digo, en tercer lugar están los aprendices. Entonces,
los licenciados, ¿no? En segundo lugar están los licenciados o compañeros, y en tercer lugar los aprendices. Entonces, existe aquí digamos, una crisis de los gremios, porque van a ser tantos y los maestros van a imponer más, más requerimientos administrativos para que el licenciado pueda eh, llegar a ser un maestro, ¿no? Y también hay muchos abusos de los maestros en este periodo. Y bueno, aquí se forman las primeras reuniones de los compañeros, también denominados los compañonage, que van a ser los antecedentes de los que más tarde van a ser los sindicatos. Entonces, en esta crisis de los gremios también surgen las manufacturas, ¿no? Que las manufacturas están, digamos, controladas por los comerciantes en este periodo, que van a contratar con los maestros empobrecidos para, digamos, generar unas pequeñas fábricas. Son los antecedentes de las grandes fábricas que se van a desarrollar en el siglo XIX. Entonces, incluso, como dice el maestro Alonso Lea en su introducción al derecho del trabajo, estos comerciantes van a ser ya los dueños, los que van a controlar de manera directa a esta pequeña fábrica, ¿no? Estas manufacturas. En este periodo también dominan las dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En palabras de Eric Hobsbawm, nos va a decir que esta revolución industrial ha sido tan importante, surge en Inglaterra, que va a dominar incluso a la revolución política, que es la Revolución Francesa. Entonces, esto también va a afectar directamente a las relaciones de trabajo durante este periodo, sobre todo en dos aspectos, como señala el autor Grisolía. En primer lugar, en esta producción en serie, se inicia la producción en serie de las grandes fábricas. Y en segundo lugar, comienza el trabajo nocturno, gracias a la electricidad, ¿no? A la iluminación por gas de carbono durante este periodo. Entonces, todo esto va a generar una serie de características durante este periodo que van a afectar drásticamente las relaciones laborales. En este caso voy a mencionar algunas características, como es el trabajo infantil, ¿no? El trabajo de los niños. Otra característica va a ser durante este periodo el régimen del track, o que es digamos, este pago que se le hacía a los trabajadores por, digamos, por vales o por especies, a fin de, digamos, de generar menos costos para estos empresarios o estos patrones. También aquí surge la ley de Chapelier en Francia, en 1791, mediante el cual se prohíben las coaliciones. Es decir, hay una contradicción aquí, todo de libertad contractual total. Surgen también las corrientes conocidas como el anarquismo y el socialismo, ¿no? Que van a ver en estos en esta forma, en este mercado, ¿no? Dominado por una digamos por los dueños, digamos, de los medios de producción, y por otra parte los que no se encuentran, digamos, los que están ajenos a esta propiedad, ¿no? Entonces ellos van a propugnar que ese es lo que va a generar, digamos, todos los males que existen durante este periodo. Y bueno, también surge la corriente marxista, sobre todo que tiene un gran auge en el año 1848, ¿no? con la publicación del manifiesto, ¿no? Del manifiesto comunista. Que justamente va a proponer esto, ¿no? Que el problema se encuentra en esta división de clases generada por este desnivel que hay, ¿no? En cuanto a la propiedad de los medios de producción. Y tanto el anarquismo como el marxismo van a tener grandes adeptos en los partidos obreros, ¿no? En los grupos obreros que existían en este momento, los sindicatos. Entonces surge un segundo periodo
¿no? Gracias al impulso del movimiento obrero se van a generar las normas ya laborales, ¿no? Entonces se genera un segundo periodo denominado de la contratación, de la libertad de contratación limitada, ¿no? Entonces las normas laborales van a limitar estos contratos civiles y comerciales que se encontraban sujetos los trabajadores, porque en realidad existían muchos abusos, ¿no? Había digamos, una exaltación a la libertad individual, pero no, digamos, no miraba el aspecto económico de las partes o el aspecto social de las partes, ¿no? Frente a eso, entonces surgen las normas laborales, pero sobre todo estas normas laborales que surgen durante este periodo va a ser justamente para calmar la protesta social, ¿no? Más que haya un entendimiento o digamos un acuerdo o una necesidad por proteger a la sociedad, ¿no? Esto lo podemos comprobar en las primeras leyes que surgen. Entre ellas tenemos la ley de Rousseau, ¿no? Para que permite la libertad sindical en 1884, casi un siglo después de la ley de Chapelier en Francia. Otras leyes que tenemos en este periodo son ya las leyes de Bismarck. Son leyes relacionadas a la seguridad social, ¿no? Básicamente las tres leyes: la ley del seguro social en 1883, la ley de accidentes de trabajo en 1884 y la última ley es relacionada con la protección a la vejez y la invalidez, ¿no? En 1889. Sin embargo, estas leyes dadas por von Bismarck, digamos que no fueron publicadas con la intención, ¿no? de proteger realmente a estos trabajadores, sino que tuvo una intención más política, como señala Rendón, ya que querían ganarse adeptos, ¿no? del Partido Socialdemócrata, que estaba, digamos, muy copado de trabajadores, ¿no? De obreros. Entonces, durante este periodo también surgen las jornadas de 8 horas, la huelga de Chicago en 1876. Entonces se produce una conciliación o un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Básicamente porque en 1917, ¿no? Unos años antes, va a generarse la revolución comunista, la revolución rusa. Entonces esto va a generar en muchos empleadores y sus políticos una reacción, ¿no? Entonces va a crear esta intención de conciliación con los trabajadores. Y surgen así las primeras constituciones que integran, digamos, derechos laborales plenamente, sobre todo derechos colectivos, como es el caso de la Constitución de Weimar 1919 o la Constitución de Querétaro en 1917. Y también digamos que en 1919 surge con el Tratado de Versalles la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual también, digamos, tuvo una intención de conciliar el movimiento obrero, ¿no? Esta exaltación, ¿no? por adquirir mejores derechos, ¿no? Por parte de los trabajadores. Entonces también surgen los gobiernos autoritarios, que digamos el fascismo, ¿no? También los gobiernos de corte nacionalistas, entre otros, gobiernos autoritarios que van a generar la Segunda Guerra Mundial. Luego, ya terminada esta Segunda Guerra Mundial en 1945, se va a generar lo que el doctor Jorge Rendón denomina un pacto, ¿no? Un pacto social, ¿no? A fin de que puedan, digamos, reconstruir las naciones. Entonces los trabajadores van a aceptar la propiedad, ¿no?
el dominio de esta propiedad privada por parte de los empresarios, muchos empresarios, de las, y también el mercado, ¿no? El sistema de mercado. Y por parte de los empresarios, ellos van a aceptar la libertad sindical, así como las huelgas, ¿no? Entonces aquí también surge los primeros convenios de la OIT relacionados a la libertad sindical, el convenio 87 y 98, ¿no? 1948 y 1949. Entonces, también durante este periodo se da un gran desarrollo del Fordismo y un gran desarrollo de las tecnologías, ¿no? Que van a permitir, digamos, a los trabajadores eh, aumentar sus niveles de ingresos, ¿no? Hay un estado de bienestar, hay una preocupación por la seguridad social, ¿no? Por la expansión de esta seguridad social, mmm, hasta que, digamos, bueno, en respecto al marxismo se va a dividir en comunismo y en la socialdemocracia. Y este pacto básicamente va a ser con la socialdemocracia, ¿no? Porque ellos propugnan llegar al poder a través de las elecciones. Y en cuanto a la parte laboral, propugnan también las negociaciones colectivas, ¿no? La concertación social era preponderante durante este periodo. Entonces, este periodo va a acabar en los años 70 del siglo XX, 1974, con la crisis del petróleo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, aumenta el precio de los petróleos en los países árabes y esto va a generar una serie de consecuencias en los países europeos, pero más dramáticos son las consecuencias que van a generar en los países latinoamericanos que viven de las exportaciones. Entonces surge aquí un tercer periodo y es el periodo de la flexibilidad laboral, ¿no? O el periodo del neoliberalismo contractual. Durante este periodo van a surgir ideas, dos principalmente de dos economistas. El primero de ellos es Friedrich von Hayek, que va a proponer, ¿no?, el recorte de muchos derechos laborales, ¿no? La desregulación laboral, a fin de, según ellos, generar mayor empleo. Hayek publica en 1943 Camino de la Servidumbre, donde critica, ¿no?, la intervención fuerte del Estado. Por otra parte, en 1974 en Suiza, en este lugar denominado Monte Peregrino o Mont Pelegrin, va a formar una sociedad, ¿no?, con este nombre, en donde se van a afiliar unos 400 intelectuales que justamente van a proponer la flexibilidad, ¿no?, de la regulación laboral. Entonces, otro economista también importante en Estados Unidos, en la escuela de Chicago, es Milton Friedman, quien va también a proponer esta desregulación laboral en su libro Capitalismo y Libertad de 1962. Y también va a aparecer en la televisión, ¿no?, en unos 15 capítulos de Estados Unidos, que se van a reunir en un libro denominado Libertad de Elegir, de 1979. Entonces, básicamente la propuesta de estos economistas, que luego, gracias a sus, digamos, a este fomento de la flexibilidad, ¿no?, le van a otorgar el premio Nobel premio Nobel de Economía a ambos, ¿no? Obviamente esto ha sido criticado mucho, por ejemplo, David Harvey, en su historia del neoliberalismo, ha dicho que este premio ha sido solo, digamos, un premio político, ¿no?, para poder fomentar estas nuevas ideas que trataban de recuperar las ideas de Adam Smith, ¿no?, de la libertad de mercado, ¿no?, la desregulación, ¿no?, o la poca o nula intervención del Estado en las relaciones de trabajo.
Entonces, básicamente las ideas que van a proponer ambos autores y que se va a extender muy rápidamente va a ser la desregulación, ¿no?, de la contratación laboral, ¿no? Y básicamente la intervención, digamos que, se desregule, ¿no?, la remuneración mínima, según ellos, a fin de fomentar, ¿no?, un mayor empleo, sobre todo en los jóvenes, porque ellos dicen, es mejor que alguien gane menos que el sueldo mínimo que a que no, que no esté trabajando, ¿no? Entonces, en este contexto, en Inglaterra va a ser electa en 1979 Margaret Thatcher, y en, en Estados Unidos Ronald Reagan, 1980. Y van a ser los grandes difusores de esta flexibilidad laboral. Sin embargo, debido a las características propias de estos países, de su sistema jurídico, la flexibilidad laboral no va a, digamos, entrar de manera muy directa y muy fuerte, porque los sindicatos en estos casos tenían mucho en sus convenios colectivos tenían muchas regulaciones individuales, ¿no? Y aparte había mucha y hay mucha fuerza en la jurisprudencia, ¿no?, el common law. Entonces, en Europa, incluso en Europa, la flexibilidad laboral no va a entrar muy fuerte, ¿no? Ejemplo de ellos tenemos los estatutos de trabajadores en Italia de 1970 y de España de 1980. Estos estatutos de trabajadores aún conservan este proteccionismo estatal de las relaciones laborales. Sin embargo, diferente afectación va a ser en Latinoamérica. Incluso en este periodo el convenio 158 se firma, ¿no?, de la OIT, que digamos que si bien no es una protección completa a la estabilidad laboral, digamos que por lo menos hay una contraposición con respecto a una flexibilidad laboral. Entonces, en cuanto a la flexibilidad laboral en el Perú, debemos decir que esta se introduce, bueno, hasta antes de los años 80 existía, digamos, un incremento, ¿no?, de la protección de los trabajadores en las leyes, y estas se van a plasmar también en la Constitución de 1979, incluso con la estabilidad laboral, ¿no?, mal llamada estabilidad laboral absoluta, cuando en realidad lo absoluto en el derecho no existe, ¿no? Tendría que ser, como dice el doctor Rendón, ¿no?, un empresario y un trabajador a la vez, para que no pueda despedirse, ¿no? Entonces, luego del año 1970, luego de la Constitución del 79, digamos que los gobiernos que van a sucederse, ¿no?, van a ser gobiernos que no van a fomentar la concertación social con los sindicatos, van a ser gobiernos autoritarios, y entonces no va a haber, digamos, esta concertación como si existía en Europa, ¿no? El doctor Rendón en uno de sus artículos menciona que hacia el año 1990, en una de las pocas ocasiones que ha habido para la concertación, hubo, digamos, un intento de ello, ¿no?, que se reunió en la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Se convocó a las partes, ¿no?, trabajadores, empleadores y al propio Estado, para que puedan generarse una concertación social, ¿no?, y que no sean afectadas las partes. Pero explica que esta concertación no llegó a suceder, ¿no?, porque digamos, hubo una coalición entre el gobierno y los empleadores, dejando de lado a los grupos obreros. Entonces,
y posteriormente se va a poder apreciar que estos abogados de las partes empresariales, ¿no?, van a estar trabajando luego en los ministerios, donde van a fomentar una serie de legislaciones contrarias a la protección laboral, a la protección de los trabajadores. Entonces, durante este periodo surge una serie de decretos, ¿no?, legislativos, luego decretos leyes, luego del golpe de Estado, donde poco a poco se va introduciendo esta desregulación, ¿no?, de la fuerza laboral, de la protección de los trabajadores. Eh, y en el año 1992, todos estos decretos se van a reunir eh, en el decreto legislativo 728, ¿no? Pero si uno quiere buscar las fuentes de esta flexibilidad laboral en el Perú, no lo vamos a encontrar en el candidato del año 90 que resultó ganador, ¿no?, Alberto Fujimori, sino que lo vamos a ubicar en estas propuestas de su oponente, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, en su libro El pez en el agua, va a narrar, ¿no?, cómo presentó su plan de gobierno, o digamos su propuesta, ¿no?, de gobierno, donde va a ser, digamos, muy sincero y va a exponer, ¿no?, justamente estas propuestas de Friedman, ¿no?, de Hayek y Friedman, que estaba referida justamente a esta disminución de la intervención del Estado en las regulaciones laborales, tales como no solo en las regulaciones laborales, sino también en otros aspectos, en la educación, ¿no? Se propugnaba digamos, la eliminación de la gratuidad indiscriminada de la educación. También se propugnaba digamos, el aumento de los contratos temporales de trabajo. Se dirigía contra la estabilidad laboral, ¿no?, que impedía, como decía él, ah, que pueda despedirse a los trabajadores improductivos. Entonces, todas estas ideas de Hayek y Friedman van a ser plasmados en esta propuesta de Vargas Llosa. También, por ejemplo, la extensión de estos contratos, de esta serie de contratos temporales y los contratos formativos, ¿no?, la aparición de los contratos formativos, la aparición de la improductividad del trabajador como causa justa de despido, y digamos la extensión, ¿no?, del periodo de prueba también. Todos estos aspectos que Vargas Llosa propugnaba van a ser plasmados en este decreto legislativo 728 y en otros más. Entonces, pero según el doctor Jorge Rendón, señala que esto no se debe a que el gobierno de Fujimori haya copiado o se haya reflejado, ¿no?, las ideas de Vargas Llosa, sino que esto viene de una propuesta exterior, ¿no?, de organismos internacionales que, digamos, que proponen estas fórmulas a manera de enlatados para que sean aplicados en países latinoamericanos, ¿no? Esto también sucedió en Chile, ¿no? Por ejemplo, hay una narración muy buena que hace David Harvey en esta historia del neoliberalismo en Chile, como, digamos, en esta intención de propugnar una flexibilidad laboral, se copó muchos puestos gubernamentales, ¿no?, por economistas de la Universidad Católica de Chile, que propugnaban justamente esta desregulación de las normas laborales. En Chile fue incluso más fuerte, ¿no? Entonces, justamente también se genera la idea de que la legislación, los cambios legislativos no bastan para impulsar la flexibilidad laboral, sino que también debería corregirse, digamos, según estas ideas flexibilizadoras, la propia Constitución, ¿no? Entonces surge la idea de realizar una nueva Constitución de 1993. Sin embargo,
esta nueva constitución, ¿no? Digamos que no va a cambiar tan fuertemente como estos neoliberales propugnaban, sino digamos que el Estado todavía se va a mantener fuerte en estas disposiciones, ¿no? Obviamente no siempre era favorable porque este fortalecimiento del Estado va también va a afectar, digamos, las relaciones colectivas del trabajo, en la medida que va a seguir proponiendo una serie de medidas, de requisitos para la formación de los sindicatos y también para la misma plasmación de la huelga, ¿no? Entonces, desde ese periodo hasta el día de hoy, digamos que no ha habido, digamos, una concertación social con los sindicatos, con la parte trabajadora. Los gobiernos mayormente han estado sacando leyes, ¿no? Decretos que van a directamente afectar a la clase trabajadora. Entonces no hay como antes se hablaba, la concertación social, ¿no? O lo que había en Europa, lo que hay también, ¿no? En los gloriosos años 30, como se llamaba, ¿no? En este segundo periodo de la libertad contractual limitada, ¿no? Antes de la crisis del petróleo. Entonces, este es el desarrollo de la flexibilidad laboral. ¿Qué tiempo tenemos? Ya. Este es digamos, un esquema de la flexibilidad laboral, ¿no? A nivel internacional y también en el caso peruano. Ahora vamos a ver cómo estas ideas van a afectar también a los principios del derecho del trabajo. Entonces pasamos a la segunda etapa, ¿no? Los principios del derecho del trabajo. Antes de hablar de los principios del debate con respecto a una definición, ¿no? De lo que es los principios generales del derecho, el autor Amaury Mascaro Nascimento, ¿no? Que tiene un libro titulado Teoría General del Derecho del Trabajo, él nos menciona que existe dos grandes corrientes, ¿no? Con relación a los principios generales del derecho. Una corriente naturalista que menciona que los principios son entidades metafísicas, ¿no? Reconocen a los principios como entidades metafísicas que son superiores a las normas, ¿no? Y tienen esa potestad de corregir la normatividad positiva. Sin embargo, la gran carencia de esta idea es que hay una dificultad en poder definir que un principio, digamos, está pues, los límites de los principios, ¿no? O sea, bajo esta idea no podría hablarse de un principio del derecho del trabajo o principios del derecho civil, sino que hay una sola idea de principios. Otro autor, mejor dicho, otra corriente es la del positivismo. En el caso del positivismo, los principios del derecho, los principios generales del derecho están plasmados en las leyes, ¿no? Son solo aquellas que están plasmados en las normas, pero que, digamos, tiene la ventaja de, como he mencionado, de poder, digamos, clasificar, ¿no? Los principios generales, principios especiales. Y también el aspecto negativo es que reduce, digamos, los principios a su función integradora, ¿no? O sea, a llenar los vacíos de la ley, ya que los principios van a estar plasmados en las normas de manera explícita o implícita, pero se derivan de las normas. Entonces, un autor italiano, Giorgio Del Vecchio, en su libro Principios Generales del Derecho, trata de conciliar estas dos posturas, ¿no? Mencionando que el hombre, a través de la racionalidad, ¿no? Va a, digamos, a poder captar estas ideas metafísicas de los principios y lo va a plasmar en las leyes, ¿no? Las leyes son el producto de la razón del hombre. Sin embargo, el doctor Jorge Rendón Vázquez critica estas propuestas en su libro El derecho como norma y como relación social, y señala que Giorgio Del Vecchio no va, digamos, considerar el aspecto social que
que debería, digamos que es un aspecto muy importante para poder definir a los principios. Y va a definir entonces los principios como, digamos, esta direccionalidad que tienen, ¿no? Los ordenamientos jurídicos, ¿no? Estas motivaciones que tienen los ordenamientos jurídicos, y también como criterios mediante el cual van a poder corregir, ¿no? estos propios sistemas jurídicos. Entonces, para el doctor Jorge Rendón Vázquez, no existen los principios como entes metafísicos alejados del mundo, ¿no? Del mundo, ¿no? social. Y entonces, digamos, esta es la base para poder comprender, es una de las teorías para poder comprender los principios del derecho, también del derecho del trabajo, ¿no? Digamos, y es por ello que no hay un acuerdo también en cuanto a la enumeración de los principios. Esto va a cambiar en diferentes autores, ¿no? Tenemos la enumeración de Humberto Podetti, de Alonso García, el propio Jorge Rendón Vázquez tiene digamos, una enumeración distinta a los de Américo Pla. Entonces, en cuanto a los principios del derecho del trabajo, como he mencionado, el autor que más se ha difundido en Latinoamérica es Américo Pla Rodríguez, el uruguayo, jurista uruguayo, que va a definir los principios del derecho del trabajo como líneas directrices que informan algunas normas e inspiran, ya sea de manera directa o indirecta, una serie de soluciones, y que digamos que tienen la intención de, o tienen por lo menos, tienen esa posibilidad de generar nuevas normas, de interpretar las ya existentes, o también de solucionar los casos no previstos. Esta es la definición de Américo Pla. Entonces, en cuanto a las funciones de los principios, él cita a Federico de Castro, al español Federico de Castro, y los va a dividir los principios en tres, ¿no? Una función normativa, una función integradora y una función interpretativa, ¿no? Relacionado justamente con su definición, como, digamos, inspiradoras de normas, como solucionar, como esta función para poder llenar los vacíos de la ley, o digamos las deficiencias, y también sirven para el legislador, no, perdón, para el juez, para poder, digamos, interpretar las leyes, ¿no? Entonces, en cuanto a la enumeración, como he mencionado, hay muchas enumeraciones según los autores, pero la que más acogida ha tenido es el de Américo Pla Rodríguez, que lo va a dividir en 7, pero el mismo autor menciona que no es extensiva, mejor dicho, que es extensiva esta enumeración. Pueden ser más, pueden surgir, ¿no? Entonces, el primer principio, y tal vez sea el más importante de todos, es el principio protector, ¿no? O el principio tuitivo. Este principio tuitivo se genera justamente con la propia razón de ser del derecho de trabajo en sus inicios, como protectora de la clase trabajadora, ¿no? Esta protección, este principio protector del derecho del trabajo, justamente va a reconocer, ¿no?, esta desigualdad que hay entre trabajadores y empleadores, una desigualdad económica, ¿no? O lo que podríamos decir también un defecto del derecho civil y del derecho comercial, para poder, digamos, regular estas situaciones, estas relaciones laborales o relaciones de producción. Entonces, reconociendo esto, surge entonces este principio, ¿no?, el principio tuitivo, que va a ser dividido por 3 según Américo Pla. El
principio indubio pro operario, principio de la norma más favorable y el principio también de la condición más beneficiosa. Rápidamente vamos a ver estos principios, esta división de los principios del intuitivo, ¿no? El primero de ellos, el principio indubio pro operario, que significa el principio mediante el cual a través de una norma, digamos que haya un conflicto interpretativo, ¿no? Una dificultad de interpretación de una norma, se debe elegir la interpretación más favorable al trabajador. Este principio intuitivo también digamos que está reconocido, ¿no? por nuestra legislación y trata, digamos, de equilibrar, ¿no? las partes. El principio indubio pro operario está plasmado también, como estaba plasmado en la Constitución del 79, pero el cambio que hicieron en el año 93 es que se refiere solo a los casos de duda insalvable, y ello ha generado, digamos, esta interpretación de que antes de que se utilice este principio debe pasar por toda una serie de interpretación, ¿no? De un proceso hermenéutico, y ya pasando todo esto, de estas, digamos, normas, de estas interpretaciones aceptadas por el sistema jurídico, si aún así sigue habiendo una duda, entonces se aplica este principio de indubio pro operario. Entonces aquí también vemos una flexibilidad, ¿no? Cómo interviene la flexibilidad del derecho laboral, ¿no? Entonces este principio termina siendo la última rueda del coche, digámoslo así. El otro principio, la regla de la norma más favorable, hace referencia a que cuando hay dos o más normas que tienen, digamos, un conflicto para poder aplicarlas, se va a aplicar la más favorable al trabajador. Sin embargo, aquí también digamos que existe otro problema. En primer lugar, se va a aplicar la norma que luego de haberse comprobado, ¿no? Que no tienen, digamos, que no hay, digamos, una incompatibilidad en cuanto a la jerarquía, a la especialidad, ¿no? Y también con respecto a la temporalidad. Entonces, aún así, digamos, si existe este conflicto, es decir, si digamos, si tienen el mismo rango, la misma especialidad, o sea, si no hay una norma general y una norma especial, sino son dos normas especiales, por ejemplo, y digamos que la temporalidad también no hay una, digamos, no hay una prevalencia, entonces aquí se aplica la regla de la norma más favorable. En este caso, hay un autor, Martínez Vivot, que señala que el principio de la norma más favorable incluso no podría respetar la jerarquía de este sistema, ¿no? jurídico, ya que si vemos a fin de cuentas que el derecho del trabajo justamente se ha desarrollado, justamente afectando estos principios jerárquicos, tales como los convenios colectivos, como contrato ley, ¿no? Entonces el desarrollo del derecho del trabajo ha afectado la jerarquización normativa. Pero para otros autores, digamos que este principio de la norma más favorable va a estar, digamos, en un nivel inferior con respecto al principio de la jerarquía, ¿no? Que incluso citan a la Constitución, ¿no? La Constitución reconoce la jerarquía normativa. Entonces, aquí también, digamos, va a haber una interpretación flexibilizadora, digamos, de este principio. La regla de la condición más beneficiosa es el tercer punto que es importante señalar aquí.
que es que una norma que surge en principio no debería afectar, digamos, si posee menos derechos, menos beneficios que una norma anterior de los trabajadores. Esta no debería, digamos, prevalecer sobre la anterior. En nuestra Constitución, en el artículo 103, la ley desde su entrada en vigencia señala: se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, las que se desarrollan antes de la nueva ley, ¿no? Pudiendo ser contractuales y no contractuales. Es una interpretación, digamos, que hace el doctor Jorge Gerendón del artículo 103 de la Constitución, ¿no? Por el cual señala que no afecta tanto este principio de la regla de la condición más beneficiosa, porque una nueva ley no podría modificar ni dejar sin efecto a las contrataciones, a las disposiciones de cualquier clase. No podría dejar sin efecto a las contractuales, ¿no? A las disposiciones contractuales, debido al artículo 62 de la propia Constitución, ¿no? Que señala: los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Entonces aplica a las relaciones individuales y colectivas en cuanto sean desfavorables, pero no si confieren mejora en remuneraciones y condiciones de trabajo. Hay otras interpretaciones, ¿no? También de otros autores que señalan que sí, que en realidad afecta, ¿no? Este artículo 103 de la Constitución a este principio de la condición más beneficiosa. Y digamos que también en la Constitución se van a encontrar las bases, digamos, de este principio, no solo en este artículo que he mencionado, sino también en el artículo 23, ¿no? Que señala que el Estado está obligado a promover condiciones para el progreso social y económico. Así también el artículo 34, ¿no? Referido al derecho a la remuneración equitativa y suficiente, que procure para el trabajador, ¿no? Y su familia el bienestar económico y espiritual. Otro de los principios que señala Américo Pla es el principio de la irrenunciabilidad, ¿no? Mediante el cual niega validez jurídica a todo acto del trabajador que implique una renuncia a sus derechos laborales, constituyendo una limitación a la autonomía de la voluntad. Esto lo encontramos en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución. Si bien algunos consideran que ningún derecho laboral debe ser, digamos, objeto de una renuncia por parte del trabajador, lamentablemente, con la corriente flexibilizadora que ha afectado también los derechos del trabajo, también a los principios, digamos, y esto lo podemos ver también en la propia normativa, ¿no? Cómo se ha afectado el principio de irrenunciabilidad actualmente, ¿no? El Decreto Supremo 011-2020, el actual TR, ¿no? TR, señala justamente esta posibilidad del trabajador digamos, de disminuir su remuneración, ¿no? Durante este periodo de crisis sanitaria, ¿no? Generados por la epidemia del COVID-19. Entonces, la flexibilidad laboral va a tener un papel muy activo, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Y durante todo este periodo, ¿no? A partir de los años 90, en donde no solo va a intervenir también en la normativa, sino también en la propia interpretación y en los propios principios del derecho del trabajo. Ya el doctor Francisco Javier Romero Montes mencionaba en su artículo Crisis del derecho, de los principios del derecho del trabajo, ¿no? Justamente esta invasión de una corriente que pretende desregular, ¿no? Y también digamos, pretende afectar los principios del derecho del trabajo. En relación con los derechos colectivos, ¿no? De este principio de irrenunciabilidad, también digamos que se va a generar un gran conflicto, sobre todo porque en la Constitución menciona que expresamente que protege a la, digamos, a la ley, ¿no? Y a la propia Constitución, pero no hace una mención expresa a los convenios colectivos o la costumbre.
y según el doctor Romero Montes, debió haberse plasmado esta protección, ¿no? Para que sea algo claro. Entonces, una interpretación desfavorable a los trabajadores se ha propugnado, y han querido ver aquí que la Constitución no protege los convenios colectivos. Entonces se generan dos teorías frente a la irrenunciabilidad de derechos, de los derechos colectivos. Una de ellas es la teoría de la modernidad, mediante el cual el convenio colectivo rige desde fuera de los contratos individuales de trabajo, ¿no? Es muy aparte de los contratos individuales de trabajo, y cuando el convenio colectivo pierde vigencia, digamos que estos derechos dejan de incidir en los contratos individuales. La otra teoría es la teoría de la incorporación, ¿no? Mediante el cual los convenios colectivos, a pesar de que pierden vigencia, se van a mantener, ¿no? De tal modo que no va a afectar los contratos de trabajo. Y debido a la corriente flexibilizadora, esta segunda interpretación es la que se va a mantener, ¿no? Entonces, va a afectar mucho a los trabajadores. Otro principio muy importante del derecho del trabajo es el principio de la continuidad, ¿no? O también Américo Pla denominaba el principio de la estabilidad laboral. Parte de la base que el contrato es un contrato de tracto sucesivo, ¿no? Que no se agota en una sola prestación, sino que tiene una vocación de continuidad en el tiempo, ¿no? Este principio, digamos que no solo beneficia a los trabajadores, ¿no? Sino que los empleadores, si vieran bien que este principio también favorece a ellos, porque en últimas cuentas, si tienen trabajadores con mayor tiempo, van a tener, digamos, mayor experiencia y van a generar una mejor producción, ¿no? A diferencia de los trabajadores jóvenes. Pero digamos que se ha interpretado, por lo menos esta corriente flexibilizadora no le importa eso, solo propugna, ¿no? Que en cualquier momento los empleadores puedan despedir a, a los trabajadores, ¿no? Así sea por un despido injustificado. Entonces, este principio de estabilidad laboral, ¿no? O de continuidad laboral va a ser, digamos, como un manto que cubre a los derechos de los trabajadores para poder continuar en el trabajo. Y en nuestra legislación va a ser plasmada en varios aspectos. Uno de ellos es la presunción del plazo indeterminado, ¿no? La presunción de un plazo indeterminado de una relación laboral, ¿no? Cuando un trabajador realiza una actividad y no tiene, digamos, un contrato, entonces se entiende que este contrato va a ser de manera indeterminada, ¿no? También de la extinción solo por la causa prevista en la ley, ¿no? O sea, este principio va a propugnar que solo se pueda despedir a los trabajadores, solo se pueda a través de una causa justa también. La indemnización tarifada por despido arbitrario, también digamos que se ha interpretado que el principio de estabilidad laboral va a propugnar que haya una indemnización si existe un despido arbitrario, ¿no? Sin embargo, esto ha sido interpretado de diversas formas. El doctor Antonio Ojeda Avilés señalaba, ¿no?, este criterio negativo que existe en cuanto a que solo por la posibilidad económica que tiene el empleador pueda despedir en cualquier momento a los trabajadores, solo dándoles una cierta cantidad de dinero. Y esto es mucho más en las grandes empresas, ¿no? Entonces, otro aspecto importante que también tiene la estabilidad laboral es que pueda incidir también en la reincorporación de los trabajadores, ¿no?, a la empresa, ¿no? A pesar de que hay un conflicto también en este aspecto con el contrato civil, ¿no?, que desde el derecho romano, ¿no?,
había, digamos, una incompatibilidad en cuanto a la obligación de hacer que en este caso tendrían los empleadores, ¿no? La obligación de reincorporar a los trabajadores, porque digamos que eso va ¿no? Va contrario contra un principio civil, ¿no? Pero justamente los principios del derecho del trabajo son por ello diferentes y distintos y se debe aplicar, ¿no? La reincorporación del trabajador a la empresa. Otro aspecto es la interpretación que ciertas interrupciones del contrato constituyen suspensiones del mismo, ¿no? La desnaturalización del contrato también digamos que el principio de continuidad afecta aquí, en cuanto que se convierte un contrato, digamos un contrato de locación de servicios en un contrato indeterminado, ¿no? A fin de proteger al trabajador. La subsistencia de la relación laboral en caso de cambio de titularidad del centro de trabajo. Si bien en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 16, no señala expresamente que haya una extinción, ¿no? del vínculo laboral por un cambio de empleador, ¿no? Lo que sí había, ¿no? en la Ley 49/16, que había una protección, ¿no? del trabajador frente a digamos, a un cambio de empleador, que luego fue, digamos, derogada en el año 95. Esta protección del trabajador frente a una variación de empleadores va a ser protegida actualmente por la jurisprudencia, ¿no? Que en ocasiones tiene digamos, muchas sentencias contradictorias, por lo que es necesario, a mi parecer, que exista una ley que proteja expresamente el contrato de trabajo de aquellos que han sido afectados mediante una transmisión de empresa, un cambio de patrón, ¿no? O empleador. Otro principio importante, ¿qué tiempo vamos? Otro principio importante es el de bueno, antes de esto, también me olvidaba mencionar, ¿no? La ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, que expresamente reconoce el principio de continuidad, ¿no? Perdón. Ya. En cuanto al principio de primacía de la realidad, ¿no? Esta Ley General del Trabajo, Ley de Inspección, ¿no? de Trabajo, va a reconocer expresamente este principio de primacía de la realidad, es decir, privilegiar los hechos a los documentos, ¿no? O lo que se denomina también la verdad real de la verdad, ¿no? ficticia. Entonces, este principio de primacía de la realidad también digamos que es un principio que protege a los trabajadores, pero que va a ser afectado también por la corriente flexibilizadora, ya que en muchos casos, ¿no? Van a tener, digamos, los empleadores la posibilidad de eludir, ¿no? De eludir esta primacía de la realidad, ¿no? A pesar de que la Ley General de Inspección de Trabajo lo regula expresamente, ¿no? Que señala que privilegia hechos constatados a los documentos formales. En este caso, este principio busca evitar el fraude a la ley, que se genera en muchos casos por el ocultamiento de una disolución de la empresa, por ejemplo, ¿no? Y de aquí viene todos estos aspectos del carácter persecutorio, ¿no? de la remuneración de los trabajadores. Otro principio que nos menciona Américo Pla es el principio de la razonabilidad. Según Américo Pla, consiste en la afirmación esencial de que el ser humano
en sus relaciones laborales procede y debe proceder conforme a la razón. Bueno, es un concepto muy amplio, es uno de los principios más subjetivos, digamos, que existe, eh, pero que tiene su aplicación y su plasmación en la normatividad, básicamente en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Eh, Entre ellos tenemos la aplicación de medidas disciplinarias dentro de los límites de la razonabilidad por parte del empleador, ¿no? El empleador no puede excederse en estas sanciones porque actúa aquí el principio de razonabilidad, mediante el cual eh, digamos que hay una gradualidad, ¿no? En cuanto a la afectación en cuanto a las sanciones. Luego tenemos el jus variandi, ¿no? La posibilidad de que el empleador pueda, digamos, variar, ¿no?, diversos aspectos del contrato laboral, pero obviamente con una motivación, ¿no? Y esta motivación tiene que ser razonable a esta variación. Eh, el otorgamiento del plazo razonable para descargos e imputación de falta grave. También aquí se aplica el principio de razonabilidad, ¿no? La verificación de la razonabilidad del periodo de suspensión temporal de labores. Determinar valor, ¿no?, el valor de transporte a fin de no considerarlo como una remuneración, ¿no? Aquí son criterios que se utilizan para que actúe este principio, ¿no? Tanto para la determinación, ¿no?, para el cálculo de la CTS, ¿no? En el caso del transporte, ¿no? El empleador no puede dar, digamos, una suma muy alta al trabajador con la excusa de que es por motivos de transporte, sino que aquí tiene que actuar también la razonabilidad, ¿no? Porque puede ser que esté eludiendo en realidad un pago de una remuneración, ¿no? El concepto de una remuneración. Y lo mismo ocurre con determinar el valor de las condiciones de trabajo para no ser considerado como una remuneración computable para el cálculo de la CTS, ¿no? Las diversas condiciones de trabajo, ¿no?, que se menciona en el texto único ordenado de la ley de CTS, ¿no?, el artículo 19. Y bueno, los últimos principios, ya para terminar, son los principios de buena fe, ¿no?, que básicamente es cuando las partes deben actuar de manera leal, respetando, determinando valores como la honradez, la lealtad, la confidencialidad, es decir, respetando la buena fe uno del otro, ¿no? Son principios que tienen una base muy subjetiva, pero que también, digamos, lo podemos encontrar en el Código Civil, en su artículo 1362, ¿no?, que se aplica también en los contratos civiles. Otro principio, y ya el último, es el principio de no discriminación, ¿no? Mediante el cual, según Américo Pla, lleva a excluir todas aquellas diferenciaciones que colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el conjunto, sin ninguna razón válida o legítima, ¿no? En el Perú, en nuestra legislación, el decreto legislativo 728, en su artículo 30, inciso F, señala expresamente que entre los actos de hostilidad que pueden existir es la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. Y también se han expedido diversas leyes que han protegido justamente contra la discriminación. La ley 27270, luego modificado por la 26772, ¿no?, ley contra los actos de discriminación. Como hemos visto, en todos estos principios, sobre todo en los primeros que he mencionado, se ha afectado grandemente, ¿no?, su plasmación o digamos la interpretación de ellos debido a una corriente actualmente denominada flexibilizadora, ¿no?, que busca desfavorecer a los trabajadores, ¿no?, porque, digamos, implícitamente se tiene esa idea de que solo a través de la reducción de costos que generan los trabajadores se puede, digamos, generar
mayor empleo, ¿no? Todas estas propuestas que mencionan los denominados neoliberales. Eh, para eso también es importante conocer, ¿no?, lo que es la función económica del derecho del trabajo, que podemos resumirlo básicamente en que el derecho del trabajo, eh, al regular, digamos, las actividades económicas, existen diversas modalidades por las cuales se puede generar una mayor productividad, ¿no? Una de ellas es eh, bueno, el despido, lo que mayormente se aplica, pero hay muchas otras más, como señala el doctor Jorge Rendón Vázquez, justamente en este artículo, la función económica del derecho del trabajo. Pues también puede haber mayor productividad, ¿no?, por parte del empleador, ¿no?, en una mejor organización del trabajo, la introducción de nuevas tecnologías, y por parte del trabajador, no solo esta amenaza del despido, sino también la posibilidad de lograr mejores cargos, el aumento de la remuneración, ¿no? Todos estos aspectos deben tomarse en cuenta. Incluso en algunos países, la posibilidad de que el trabajador participe de una manera más activa en la gestión de la empresa. Esto genera justamente una disminución del conflicto laborales que se hacen patentes sobre todo en tiempos de crisis. Entonces, eso sería, digamos, un resumen los invito a leer, ¿no?, el artículo último que he mencionado de la función económica del derecho del trabajo de Jorge Rendón Vázquez, que se encuentra publicado en el blog del taller José Matías Manzanilla. Y bueno, hasta aquí sería mi ponencia. Es un esquema, ¿no?, de manera general, para que puedan adentrarse con mayor profundidad, ¿no?, en estos temas, que son muy interesantes. Agradezco a Renato Porras Nicho por su invitación y será hasta otra oportunidad. Creo que no hay preguntas. Acá veo, muchas gracias por los saludos. Veo a varios compañeros del taller José Matías Manzanilla que justamente están en plena convocatoria de nuevos miembros. Espero también que puedan muchos alumnos sanmarquinos participar en esta convocatoria, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Será hasta otra oportunidad.